Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Estoy aquí, como siempre, listo para desgranarles toda la información y asegurarme de que no se pierdan ni un solo detalle. Hoy prepárense porque les traigo algo que va a encender las redes sociales, algo que muchos han estado esperando, sospechando, incluso soñando, y sí, como bien lo indica el título, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, o mejor dicho, de la posibilidad de que estén juntos. Y no solo juntos, sino juntos en Italia. Sé que muchos están pensando, otra vez con esto, pero confíen en mí, esta vez la cosa es diferente. Tenemos una fuente de peso, una fuente que no se suele equivocar, Faruk Turgut. Sí, el mismísimo Faruk Turgut. Y cuando Faruk Turgut habla, bueno, ustedes ya saben, el mundo escucha. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores, confirmaciones a medias y especulaciones desatadas, quiero pedirles un favor muy importante. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de mi contenido y quieren estar al día de todo lo que ocurre en el mundo de las telenovelas turcas y sus estrellas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se perderán absolutamente nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Como les decía, todo este revuelo ha comenzado gracias a unas declaraciones, digamos, sugerentes de Faruk Turgut. Para quienes no lo conozcan, Faruk Turgut es un productor muy influyente en Turquía, fundador de Gold Film, la productora responsable de éxitos como Erkenci Pájaro Soñador. Precisamente Erkenci fue la serie que catapultó a la fama a Demet Özdemir y Can Yaman, y donde la química entre ellos traspasó la pantalla, dando pie a todo tipo de rumores y especulaciones sobre una posible relación en la vida real. Ese romance tan ardiente como fugaz, dejó a los fans devastados cuando, de repente, se anunció la separación. Los motivos, como suele suceder, quedaron envueltos en un halo de misterio, alimentando aún más la imaginación de los seguidores. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus agendas, otros a la presión mediática, e incluso hubo quien sugirió la intervención de terceras personas. Lo cierto es que, de la noche a la mañana, la pareja que parecía destinada a la eternidad se desvaneció, dejando tras de sí un vacío en el corazón de sus fans. Bien, pues Faruk Turgut ha concedido una entrevista recientemente a un medio italiano, y en ella, cuando le preguntaron directamente sobre la relación entre Demet y Can, su respuesta fue, digamos que bastante ambigua. No negó nada, pero tampoco confirmó nada de manera explícita. Más bien, utilizó un lenguaje muy sutil, hablando de una conexión especial, de una química innegable y de un cariño mutuo que va más allá de lo profesional. Incluso se permitió bromear diciendo que en Italia, el amor florece, lo cual, obviamente, ha hecho saltar todas las alarmas. Imaginemos la escena, el periodista italiano, conocedor de la historia de amor, o no amor, entre Demet y Can, lanza la pregunta clave a Faruk Turgut con una sonrisa pícara. Turgut, con la experiencia que le dan los años en el mundo del espectáculo, se limita a esbozar una sonrisa enigmática y a responder con esas palabras cuidadosamente elegidas. La ambigüedad es su mejor arma, dejando a la prensa y a los fans con la miel en los labios, ansiosos por descifrar el significado oculto de sus palabras. Pero aquí no termina la cosa. Porque además de estas declaraciones, también han surgido varios rumores y avistamientos que apuntan a que Demet y Can han estado pasando tiempo juntos en Italia, más concretamente en la región de la Toscana. Algunos fans aseguran haberlos visto cenando en restaurantes locales, paseando por las pintorescas calles de los pueblos medievales, e incluso disfrutando de un romántico atardecer en la costa. Por supuesto, no hay fotos ni vídeos que confirmen estos avistamientos, pero ya saben cómo funciona esto, donde hay humo, hay fuego. Y vaya que hay humo. Los fans, cual detectives privados, han analizado cada publicación en redes sociales de Demet y Can, buscando pistas que confirmen su presencia en los mismos lugares. Un plato de pasta sospechosamente similar, un paisaje de fondo que recuerda a la Toscana, incluso un reflejo en una ventana que, según los más perspicaces, podría ser la silueta del otro. Cada detalle, por insignificante que parezca, es analizado con lupa, alimentando la esperanza de una reconciliación. Y si a todo esto le sumamos el hecho de que tanto Demet como Can han estado trabajando en proyectos en Italia en los últimos meses, la teoría de una reconciliación secreta empieza a cobrar fuerza. Demet estuvo rodando una serie para Disney Plus Italia,
mientras que Khan ha estado participando en varias producciones italianas, incluyendo la popular serie Viola come il mare, Violeta como el mar. Así que en teoría ambos han tenido la excusa perfecta para pasar tiempo en el país sin levantar sospechas. La coartada perfecta. Italia, con su encanto romántico y sus paisajes de ensueño, se convierte en el escenario ideal para un reencuentro secreto. Imaginemos a Demet y Khan, escapando de las miradas curiosas, disfrutando de la gastronomía italiana, recorriendo los viñedos de la Toscana y redescubriendo la conexión que una vez los unió. Un romance secreto, lejos de la presión mediática, donde puedan ser ellos mismos y decidir el futuro de su relación. ¿Pero por qué mantenerlo en secreto? Esa es la pregunta del millón. Existen varias teorías al respecto. La primera y la más obvia es que ambos quieren proteger su privacidad. Después de la tormenta mediática que rodeó su relación durante la época de Erkencikus, es comprensible que ahora quieran mantener las cosas en un perfil bajo, lejos de los flashes y los rumores. Recordemos la locura que se desató durante la emisión de la serie. Los fans los seguían a todas partes, la prensa especulaba constantemente sobre su relación, y cada gesto, cada mirada, era interpretado como una confirmación de su amor. La presión fue tan intensa que inevitablemente afectó su relación. Ahora, con la experiencia que les ha dado el tiempo, es lógico que quieran proteger su intimidad y evitar repetir los mismos errores. Otra teoría es que podría tratarse de una estrategia de marketing. Tanto Demet como Khan son conscientes del poder mediático que tienen juntos, y una reconciliación podría ser muy beneficiosa para sus carreras. Sin embargo, también es cierto que ambos son artistas muy talentosos y exitosos por derecho propio, por lo que no necesitarían recurrir a este tipo de estrategias para mantenerse relevantes. Es cierto que una reconciliación generaría un gran revuelo mediático y aumentaría su popularidad, pero ¿sería ético jugar con los sentimientos de sus fans? Ambos han demostrado tener talento y carisma suficientes para triunfar por sí solos, sin necesidad de recurrir a este tipo de estrategias. Además, corren el riesgo de perder la credibilidad si se descubre que todo es una farsa. Y finalmente, la teoría más romántica, y la que muchos fans quieren creer, es que simplemente se están dando una segunda oportunidad, lejos de las presiones mediáticas y sin tener que dar explicaciones a nadie. Tal vez, después de un tiempo separados, se han dado cuenta de que se echan de menos y de que su conexión es demasiado fuerte para ignorarla. El tiempo cura las heridas y permite ver las cosas con perspectiva. Tal vez durante este tiempo separados, Demet y Khan han madurado, han aprendido de sus errores y han comprendido lo que realmente importa. Tal vez se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro y están dispuestos a luchar por su amor, esta vez lejos de los focos y las presiones. Independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que el rumor de una posible reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha vuelto a encender la pasión de sus fans, quienes no han tardado en inundar las redes sociales con mensajes de apoyo, esperanza y entusiasmo. Hashtags como #Can Demet, #Can Yaman, #Demet Özdemir, #Italia y #reconciliación se han convertido en tendencia en varios países, demostrando que el fenómeno Erkencikus sigue más vivo que nunca. Los fans, movidos por la nostalgia y la esperanza, han revivido escenas de la serie, han compartido fotos y vídeos de Demet y Khan juntos, y han creado montajes imaginando su reencuentro. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de emociones, donde los fans expresan su apoyo incondicional a la pareja y sueñan con un final feliz. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de todo esto? ¿Veremos pronto a Demet y Khan juntos en una alfombra roja? ¿Confirmarán su relación en una entrevista exclusiva? ¿O seguirán manteniendo las cosas en secreto, jugando al despiste con los medios y los fans? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que esta historia aún tiene muchos capítulos por escribir. Quizás decidan confirmar su relación en un momento inesperado, sorprendiendo a todos con su amor. O quizás prefieran mantenerlo en secreto, disfrutando de su intimidad lejos de los focos. Lo que sí es seguro es que esta historia seguirá generando expectación y alimentando la imaginación de sus fans. Y hablando de escribir, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet y Khan están juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja? ¿Piensan que esta es una estrategia de marketing o que realmente se han dado una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Además, si tienen alguna información adicional,
algún dato curioso o alguna teoría conspirativa que quieran compartir, no duden en hacerlo. La sección de comentarios es su espacio para expresarse libremente. Quizás alguien ha visto a Demet y Khan en algún lugar secreto. O ha escuchado algún rumor jugoso de alguna fuente confiable. No duden en compartirlo con nosotros. Para recapitular, en el vídeo de hoy analizamos las recientes declaraciones de Faruk Turgut, los rumores de avistamientos de Demet y Khan en Italia, las posibles razones para mantener una relación en secreto, y el impacto que todo esto ha tenido en las redes sociales. En resumen, un verdadero culebrón turco que nos tiene a todos al borde del asiento. Un culebrón que sin duda dará mucho de qué hablar en los próximos meses. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que suceda. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Les agradezco enormemente por su tiempo, por su apoyo y por su fidelidad. No olviden dejar su like si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, en este canal siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores chismes y los secretos más jugosos del mundo del espectáculo turco. Así que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en la próxima entrega con más información, más entretenimiento y más sorpresas. Hasta pronto. Y recuerden, manténganse sintonizados para más actualizaciones sobre este emocionante culebrón entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hasta la próxima.